Eran las 9:47 de la noche del 3 de enero cuando un automovilista que circulaba por anillo periférico a la altura del eje 6 en Iztapalapa notó algo que le heló la sangre. Un Honda City blanco con placas E85BP se avanzaba a gran velocidad zigzagueando entre carriles, pero no iba solo. Debajo del vehículo, arrastrado sobre el asfalto, un cuerpo humano despedía chispas contra el pavimento. El sonido era insoportable, un chirrido agudo y metálico, el roce de carne y hueso contra concreto, el crujido de metal desintegrándose. Y debajo de todo eso, algo más que el conductor no quiso describir. Después aceleró, intentó alcanzar a London City. Encendió su cámara con manos temblorosas. El video que capturó se convertiría en evidencia de uno de los casos más perturbadores de omisión de auxilio en la historia de la Ciudad de México. Las imágenes muestran al Honda City circulando a más de 80 kilómetros por hora. Cambia de carril, acelera, zigzaguea, y debajo, invisible para quien no mira con atención, un motociclista es arrastrado kilómetro tras kilómetro mientras el asfalto lo devora centímetro a centímetro. Casi 2 kilómetros duró ese infierno, desde Periférico y Eje 6 hasta las calles Francisco Mujica y Félix Pallavicini en la colonia Constitución de 1917. En ese trayecto, el casco se fracturó, la ropa se desintegró y el asfalto quedó marcado con una línea roja que serpenteaba como evidencia líquida de una agonía interminable. A las 9:49, un tope en la calle Félix Pallavicini liberó el cadáver. El cuerpo salió despedido, rodó 3 metros, quedó inmóvil. El Honda City siguió de largo, no frenó, no se detuvo, simplemente desapareció en la noche de Iztapalapa como si acabara de matar a un ser humano y no le importara. Cuando otros automovilistas se detuvieron, lo que encontraron no parecía un cuerpo, luxaciones en brazos y piernas, el cráneo expuesto, la ropa hecha jirones, y un hombre buscando pulso que no existía. Mientras las primeras patrullas llegaban con sirenas rasgando el silencio, el video ya comenzaba a circular. Primero en WhatsApp, luego en X, y en horas en todos los rincones del país. Pero lo que las cámaras captaron, eso helaría la sangre de millones. Eran las 9:33 de la noche. Marco Antonio Hernández circulaba por Periférico en dirección sur. Llevaba su casco puesto. Respetaba los límites. No había nada irregular. Solo un trabajador más intentando llegar a su empleo nocturno. Metros detrás, el Honda City blanco avanzaba a velocidad considerable, sin señales de zigzagueo todavía. A las 9:33:47, el Honda City impactó la parte trasera de la motocicleta. El golpe fue brutal, metálico, seco. La moto perdió estabilidad al instante. Marco Antonio salió despedido hacia adelante, pero su pierna izquierda quedó atrapada entre la motocicleta y el parachoques del vehículo. En el segundo exacto en que debió frenar, el conductor aceleró. El motor rugió, las llantas chirriaron y el vehículo comenzó a arrastrar al motociclista debajo del chasis. Un conductor 3 carriles a la izquierda tocó el claxon desesperadamente. Un sonido largo, continuo, desesperado. Aceleró, gritó por la ventana, pero el conductor del Honda City no reaccionó, o no escuchó, o no quiso escuchar. Durante 1.8 kilómetros, el Honda City arrastró a Marco Antonio. Cada bache era un nuevo impacto, cada curva una nueva tortura. El casco se fracturó en el kilómetro 1.2, la ropa desapareció en el 1.5. Y el asfalto se tiñó de rojo. Los peritos forenses lo confirmarían después. Durante los primeros 400 metros estaba vivo, intentó liberarse, sus manos buscaron algo, pero el peso y la velocidad hacían imposible cualquier escape. En algún punto entre el eje 6 y Félix Pallavicini dejó de moverse y el Honda City siguió avanzando, y durante casi 2 kilómetros nadie detuvo ese infierno, pero eso era solo el principio.
Se llamaba Marco Antonio Hernández Vega, tenía 34 años, vivía en la colonia Reforma Política con su esposa Patricia y sus dos hijos, Valeria de 7 años y Santiago de 4. Trabajaba turno nocturno en una empresa de logística en Iztapalapa, 6 años en el mismo empleo. Nunca faltó, nunca llegó tarde. Un trabajo duro que le permitía mantener a su familia con dignidad. Esa tarde del 3 de enero jugó con sus hijos en el patio. Santiago quería que lo subiera a los hombros. Marco Antonio lo levantó y el niño gritó de alegría. Valeria tomó fotos. Para el recuerdo, dijo. Sería el último recuerdo. A las 9:15 de la noche se puso su chamarra negra. Besó a sus hijos. Pórtense bien con su mamá. Luego abrazó a Patricia. Ten cuidado, le dijo ella. La misma frase de todas las noches. Siempre tengo cuidado, respondió él. La misma respuesta de siempre. Encendió su Itálica 250, una moto que había comprado usada hace 3 años. No era la mejor, pero era suya. La cuidaba como si fuera nueva. Patricia lo vio alejarse desde la ventana, la luz roja trasera desapareciendo en la esquina. No sabía que esa sería la última vez. A las 11:30 de la noche, Patricia recibió una llamada de un número desconocido. Una voz oficial, fría, protocolar. ¿Es usted familiar de Marco Antonio Hernández Vega? Patricia sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sí, soy su esposa. ¿Qué pasó? Hubo una pausa demasiado larga. Necesitamos que se presente en la calle Félix Pallavicini. Ha ocurrido un incidente. Cuando llegó, vio las luces de las patrullas. Luego vio su motociclista destrozada, el metal retorcido, las llantas destruidas. Luego vio la lona blanca sobre el asfalto. No, 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 murmuró caminando hacia ella. No se acerque, señora, le dijo un agente. Es mi esposo. Déjeme verlo. Pero ya sabía. Lo supo cuando vio la línea roja que se extendía por metros. Se desplomó, cayó de rodillas. Un grito salió de su garganta que los agentes describirían como el sonido más desgarrador de sus carreras. ¿Por qué no paró? ¿Por qué siguió manejando? Nadie tenía respuesta. Su madre Rosa, de 61 años, llegó después. Cuando confirmaron que su hijo había muerto, se quedó en silencio. No gritó, solo miraba al vacío. Mi hijo era bueno, trabajador, nunca le hizo mal a nadie. Cada domingo venía a comer conmigo. Era buen padre, buen esposo, buen hijo. Su voz se quebró. Y ahora está muerto, arrastrado como, no pudo terminar. En su casa, Valeria había preparado su mochila. Para que papá me lleve a la escuela en la moto, le había dicho a su abuela. Patricia regresó a las 3 de la madrugada, se sentó en la cama, tomó su almohada, aún tenía su olor, y lloró hasta que el sol salió. Pero mientras su familia se sumergía en dolor insoportable, algo más se encendía. El video llegó a X a las 11:17 de la noche del 3 de enero. El primer usuario lo tituló: Esto es lo más perturbador que he visto en mi vida. En 20 minutos, 50.000 reproducciones. En una hora, 500.000. A las 2 de la madrugada, más de 3 millones. Pero no fue solo indignación, fue acción colectiva. El periodista Jorge Becerril compartió el video a las 12:43 con un mensaje contundente: si conoces a este HDP, denúncialo. Honda matrícula serie E85BPC embistió a un motociclista en Periférico y Eje 6 y lo arrastró hasta Félix Pallavicini. El motero murió. Miles de usuarios comenzaron a investigar. La placa fue rastreada. Usuarios confirmaron modelo, color, año. Otros identificaron puntos de referencia. Capturaron fotogramas. Ampliaron imágenes.
Era una investigación criminal hecha por civiles. A las 3:14 de la madrugada, un usuario publicó: "Tengo información del propietario. Es una mujer, trabaja como enfermera en un hospital público". La revelación cayó como bomba. Una enfermera, alguien que salva vidas, enfermera de profesión. ¿Cómo será con los pacientes?, escribió un usuario. Gente así no debe estar libre, sentenció otro. Algunos cuestionaron al testigo que grabó: ¿cómo vas a ir grabando tranquilamente mientras ves eso? ¿Por qué no gritan? Pero otros respondieron: está en shock, está grabando evidencia. A las 5:15, otro usuario publicó: trabaja en el Hospital General de Iztapalapa, turno matutino, área de urgencias. La red se había cerrado. Para las 6 de la mañana, el caso era tendencia nacional. Justicia para Marco Antonio, capturen la enfermera. Los hashtags se multiplicaban y una pregunta flotaba: ¿dónde estaban las autoridades? Y lo que las redes revelaron era aún más oscuro. Su nombre completo es Gabriela Ramírez Soto, tiene 38 años, nació en Nezahualcóyotl, Estado de México, pero lleva 15 años viviendo en Iztapalapa. Estudió enfermería en la UNAM, se graduó en 2011 con mención honorífica. Sus profesores la recordaban como dedicada, meticulosa, con talento para emergencias. Comenzó en el Hospital General de Balbuena, 3 años en pediatría. En 2015 fue transferida al Hospital General de Iztapalapa, 9 años en urgencias, turno matutino de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Conocidos la describían como profesional, eficiente bajo presión, había salvado vidas. En 2019 recibió reconocimiento por su desempeño durante un incidente de múltiples víctimas tras un choque en periférico. La ironía era devastadora. Vive sola en un departamento de la colonia Lomas de San Lorenzo, divorciada desde 2020. Tiene un hijo de 12 años que vive con su padre en Texcoco. Lo ve cada 2 fines de semana. Vecinos la describían como reservada, una persona normal, dijo una vecina. Nunca pensaríamos que pudiera hacer algo así. Pero había algo más. Una compañera enfermera que pidió anonimato reveló tenía mal carácter cuando manejaba. Una vez veníamos juntas y un motociclista se le metió. Se enojó muchísimo, tocó el claxon 10 segundos seguidos, le gritó. Yo me asusté. Otro colega mencionó. Tenía esta cosa de sentir que los motociclistas no respetan las reglas. Siempre se quejaba, decía que manejaban peligroso. En 2017, según registros, Gabriela fue involucrada en un accidente menor con un motociclista en Avenida Ermita, Iztapalapa. No hubo lesionados. El motociclista fue declarado responsable. Gabriela presentó queja formal. Desde entonces, su actitud hacia motociclistas se endureció. La noche del 3 de enero, salió de su departamento a las 9:15. Según cámaras, conducía su Honda City. No parecía alterada. Iba sola. Tenía cita con un antiguo compañero en una cafetería de Del Valle. Para llegar, tomó periférico. A las 9:33 impactó la motocicleta de Marco Antonio. ¿Por qué no se detuvo? No iba bajo influencia, las pruebas posteriores lo confirmarían. No consumió drogas, su celular no estaba activo, no hacía llamadas. Una teoría: pánico. Sintió el impacto y decidió llegar al lugar seguro, pero 1.8 kilómetros no es pánico. Es decisión. Otra teoría: si supo el sonido, el peso, el arrastre. Imposible no darse cuenta. Y eligió huir porque detenerse significaba consecuencias. Después de que el cuerpo se liberó, Gabriela continuó 800 metros hasta Calzada Ignacio Zaragoza, dio vuelta al norte y desapareció. No llegó a su cita. Su teléfono fue apagado a las 9:52. Y desde entonces se esfumó. Su departamento vacío, su Honda City desaparecido. Vecinos no la habían visto desde el 3 de enero.
¿Cómo alguien que salvaba vidas pudo arrastrar a un hombre hasta la muerte? Y lo más escalofriante estaba por salir a la luz. La noticia llegó al escritorio de Omar García Harfuch a las 7:12 de la mañana del 4 de enero. Un reporte, un video. Una conclusión, omisión de auxilio, homicidio culposo, sospechosa identificada, Gabriela Ramírez Soto. Harfuch reprodujo el video una vez, lo detuvo, hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real. Quiero a esa persona localizada hoy. No mañana, dijo con voz firme. Activó el protocolo de búsqueda inmediata Alfa 3. Se desplegaron órdenes a todas las unidades de policía de investigación en Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y Tláhuac. El vehículo E85 BPC fue marcado prioridad máxima en C5. Cualquier cámara que lo detectara debía reportarlo en tiempo real. Se coordinó con la Fiscalía. Ernestina Godoy dio luz verde inmediata. Los cargos, homicidio culposo, agravado por omisión de auxilio. La gente está viendo, dijo Harfuch a su equipo. Millones vieron ese video. Si no respondemos con contundencia, el mensaje será, aquí no pasa nada. Y ese mensaje no lo vamos a enviar. Se desplegaron 12 unidades en puntos estratégicos, 4 equipos al Hospital General de Iztapalapa, 2 al domicilio de Gabriela, 3 monitoreando rutas hacia el Estado de México. Se activó coordinación con Guardia Nacional y autoridades de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. A las 9 de la mañana, Harfuch declaró públicamente, estamos tras la responsable del homicidio de Marco Antonio Hernández. Tenemos identificación plena. No habrá impunidad. Esto no fue accidente. Fue omisión de auxilio. Y eso es delito grave. Por primera vez, la familia sintió que alguien los escuchaba. A las 10:30, la orden de aprehensión fue firmada. Harfuch convocó reunión de emergencia. Ejecuten protocolo búsqueda intensiva, código rojo. Revisión de todos los domicilios conocidos, familiares, amigos. Vigilancia en hospitales. Coordinación con bancos. Si usa tarjetas, quiero saber dónde. Un mando preguntó, ¿y si salió del país? Harfuch lo miró fijamente. Entonces la traemos de regreso. Hay convenios y hay voluntad política. Esta persona no quedará impune. La operación fue bautizada Código Justicia Marco Antonio. Esto no es caso aislado estadísticamente, dijo Harfuch, pero es único en crueldad. No fue accidente inevitable, fue alguien que eligió no detenerse, que arrastró a un ser humano 2 kilómetros, y eso tiene nombre, homicidio por omisión. Pausa. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. La orden fue clara y no había marcha atrás. Lo que le ocurrió a Marco Antonio no es caso aislado, es manifestación brutal de una crisis que crece día con día. En la capital, las motocicletas están involucradas en 3 de cada 5 siniestros viales. El Plan General de Desarrollo advierte, el parque vehicular de motos creció 26% anual entre 2012 y 2023, superando las 750.000 unidades. Los autos particulares crecieron apenas 2,1%. ¿Por qué tantas motos? Economía y movilidad. Para miles como Marco Antonio, una moto es la única forma viable de moverse por una ciudad colapsada. Es más barata, consume menos, esquiva embotellamientos, pero esa ventaja tiene precio, vulnerabilidad absoluta. Desde 2020, los motociclistas concentran 40% de los fallecimientos viales. Desde noviembre de 2022, 3 de cada 5 incidentes involucran motocicletas. Las motos no tienen protección, explicó un especialista. En un choque, el motociclista absorbe todo el impacto. Sin carrocería, sin bolsas de aire, solo cuerpo contra metal y asfalto. En 2023, 487 motociclistas muertos.
En 2024, 512. En 2026, hasta ahora, 4. Marco Antonio fue el cuarto. Este caso debería ser un parteaguas, declaró un representante de motociclistas. Porque si alguien puede arrastrar a un ser humano 2 kilómetros y pensar que saldrá impune, ninguno está seguro. Pero este caso era diferente. Este caso demandaba respuesta. 4 días después, Patricia llevó a sus hijos al lugar donde murió su padre. La calle Félix Pallavicini mostraba marcas en el asfalto. Alguien había colocado flores, rosas blancas, claveles rojos, una fotografía enmarcada, una veladora ardiendo bajo el sol. Valeria miró las flores con ojos que habían llorado demasiado para su edad. ¿Aquí fue? Preguntó con voz pequeña. Patricia asintió. No pudo hablar. Santiago se aferró a su madre. Valeria se arrodilló frente a las flores. Tocó los pétalos. Miró hacia atrás, siguiendo la línea en el asfalto. Mamá, ¿ya atraparon a la señora? Patricia miró el horizonte. Pronto, mi amor, pronto. Pero en su interior, ¿y si no era suficiente? ¿Y si Gabriela se escondía indefinidamente? ¿Y si el caso se enfriaba? Rosa, la madre de Marco Antonio, se arrodilló junto a su nieta. Ambas lloraron abrazadas. Santiago comenzó a llorar también. Patricia lo levantó. Papá no va a volver, ¿verdad? No, mi amor. ¿Por qué? ¿Cómo explicas la crueldad humana a un niño de 4 años? Porque alguien hizo algo muy malo, pero va a pagar. Valeria se puso de pie, limpió sus lágrimas, miró a su madre con ojos que ya no eran de niña. ¿Por qué la señora no paró? ¿Cómo no se dio cuenta? Era la pregunta de millones, la pregunta sin respuesta satisfactoria. No lo sé, mi amor, no lo sé. Esa noche Patricia puso a dormir a sus hijos. Les leyó un cuento, hizo todo por darles normalidad. Cuando durmieron, salió al patio donde Marco Antonio estacionaba su moto. El espacio estaba vacío. Se sentó, abrazó sus rodillas y lloró con intensidad que no se había permitido frente a sus hijos. Porque nadie puede explicar cómo alguien arrastra a un ser humano 2 kilómetros y sigue conduciendo. La pregunta que queda flotando en el aire, si una persona puede hacer esto, y pensar que quedará impune. ¿Qué sigue? ¿Cuántos más tienen que morir antes de que algo cambie de verdad? Hoy las autoridades buscan a Gabriela Ramírez Soto. Hoy las redes exigen justicia. Hoy una familia espera respuestas. Pero mañana, otros motociclistas saldrán a las calles. Trabajadores como Marco Antonio. Padres y madres. Y algunos no volverán. Porque las placas se pueden rastrear. Los vehículos se pueden asegurar, los culpables se pueden capturar, pero la indiferencia que permite que alguien maneje con un cuerpo debajo durante 2 kilómetros, esa indiferencia es más difícil de arrestar. Esa indiferencia vive en cada conductor que ve a un motociclista como estorbo, se alimenta cada vez que un caso queda impune. Y mientras nadie responda por esa indiferencia, la próxima víctima podría ser cualquiera de nosotros.